Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a todas las personas conectadas. Agradecemos a las empresas sponsors que presentamos en el video de apertura de cada reunión. Brindamos la bienvenida a las siguientes empresas socias de Fundación Mediterránea, recientemente incorporadas. Ferrocons, familia Pérez, más de 45 años de trayectoria empresarial en el mercado de la construcción. Patagonian Fruit Trade, director Hernán Secreto, producción y comercialización de frutas frescas, entre otras actividades. Grupo M, de Melissa Gauchat y Paula Venturi, Agencia de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica. HDB, Estudio Creativo, de Matías Saleme, Estudio de Comunicación Estratégica y Desarrollo de Marcas. Muchas gracias. Los temas que nos convocan hoy son: Argentina también necesita una vacuna contra la estanflación, a cargo del vicepresidente del IERAL, licenciado Jorge Vasconcelos, a quien le cedemos la palabra para brindar la bienvenida a nuestro orador invitado, doctor Gabriel Rubinstein. El tema de su exposición: ¿será posible evitar una maxi devaluación? Muchísimas gracias. Adelante, Jorge Vasconcelos. Ahora sí. Estaba bloqueado el micrófono. Espero que me escuchen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, son dos presentaciones, como decía Miriam. Va a arrancar Gabriel Rubinstein, amigo de la casa, investigador destacado de la Argentina. Fue representante del Ministerio de Hacienda en el Banco Central en la época del ministerio del doctor Labaña, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio, entre otras tantas funciones ejecutivas de su currículum, pero como estamos todos ansiosos por empezar, vamos a cortar ahí. Gabriel arranca. Creo que la presentación se refiere a las posibilidades de evitar una devaluación, las posibilidades o no de evitar una devaluación, así que supongo que él va a tratar de ponerle fecha a la próxima devaluación, y en mi presentación voy a tratar de ponerle fecha a la llegada de la vacuna contra la estanflación. O sea, tenemos una tarea sencilla esta tarde. Bienvenido, Gabriel, gracias. Me tiene que dar el audio. Ahí sí. ¿Me escuchan ahora? Bueno, muchas gracias, Jorge, y a toda la audiencia. Vamos a tratar de ponerle fecha, vamos a ver. Pero siempre, viste, como estas cosas puede ser, bueno, puede ser fecha, puede ser esta otra. Vamos a ver si puede ser una operación programada o una operación de urgencia. Voy a compartir entonces la presentación. A ver. Vamos a ver si ahí aparece, se puede abrir desde acá. A ver, un segundito. Ustedes ahí ven la presentación. Perfecto, Gabriel. Bueno, muy bien. Entonces vamos a minimizar acá un poquitito. Así puedo. Ok. Bueno, voy a ir a algunos temas, los voy a ir muy rápido, y otros temas un poco más, no me voy a detener más. Hay un tema que tiene que ver general con... Opa, se me fue
Un segundo. Se fue la presentación. Hay un tema que tiene que ver con un contexto político, después me voy a referir a esta condicionante, cuando veamos más el tema específico de la cantidad de dinero y la dolarización. Pero el cambio ahí los números son un poco antojadizos, pero el cambio que percibimos en este contexto político, donde había una coalición esperada entre el Instituto Patria, el masismo, el albertismo, los gobernadores, el sindicalismo, donde antojadizamente pongo, bueno, el Instituto Patria podría haber sido el 40%, pero ahora es el 70% o más, y todas las decisiones importantes las toma el Instituto Patria, es decir, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, y notamos una ausencia importante de rol en los gobernadores especialmente, hace un poco a este contexto político que tiene sus consecuencias en la confianza, y eso tiene sus consecuencias en la situación cambiaria, que es lo que vamos a ver. Estoy tratando de pasar, a ver, no sé qué está pasando, que no corre la máquina. Un segundito. No sé si es porque hay... A ver, estoy tratando de pasar la presentación y no se mueve la hoja. No sé qué pasa ahí. Ahí está. Bueno, todas iniciativas que han tomado, que ahí simplemente las enumero, Vicentín, Latam, Edenor, Decreto de Telecomunicaciones, etcétera, todas generan una situación de cierto temor, poco o mucho, pero se percibe como un ataque que favorece lo que es la fuga de capitales y las conductas defensivas. Y ahí vemos que cuando terminó el canje, vemos el canje 2005, que rápidamente empezó a bajar el rendimiento de los bonos, y en el canje actual rápidamente empezó a subir, como una conducta muy discordante. No se pudo aprovechar en un canje exitoso de deuda que terminó hace poco, como todos saben. Con el agravante de que en esa época la tasa de referencia era 4,5%, y ahora es menos de 1%. Y en cambio el rendimiento, como veíamos, es de 14%, lo cual recordemos que el propio Martín Guzmán dijo que el 7% de endeudamiento de Macri era totalmente insustentable en un marco de tasas cercanas a cero, que es la tasa actual, y estamos en 14%. Bueno, ahí vemos el riesgo país, no quiero abundar en eso. Ahí vemos el tema de las brechas de los cepos, el cepo anterior de Cristina y el cepo actual, que lo viene superando, y viene superando incluso los picos del cepo anterior, del 80%, estamos a veces en 90% o más. Y las reservas que vienen cayendo, en estos momentos las reservas netas ajustadas, sin los derechos de giro y sin oro, ya están en terreno negativo. O sea, en estos momentos se están usando reservas con contrapartida en pasivos, sean los propios DEC, oro que sabemos que todavía no están vendiendo, o eventualmente los encajes bancarios. Los depósitos bancarios argentdólares han empezado a caer, todavía de una manera no muy violenta, pero 100, 120 millones por día, en promedio unos 1.500 millones de dólares desde que tomó medidas el Banco Central. Todo esto revela la desconfianza. Con venta de dólares futuros del orden de los 6.000 millones de dólares de ventas a futuros. Toda la venta estas son ventas del Banco Central, que es el gran actor, es prácticamente el único que vende. Y esta es nuestra perspectiva de recuperación cíclica a pesar de todo. Es decir, nosotros queremos que quizás una jugada del gobierno sea decir, bueno, esperamos que haya una recuperación cíclica simplemente porque abren las economías por la pandemia, porque se abre la economía, a pesar de que pueda haber empeoramiento pandémico, igual aumentan las actividades económicas, y entonces una recuperación es casi inevitable, de hecho la está viendo, y podría ser, digamos, una caída de esta magnitud, casi del 12% este año, y por ahí una suba de 6% o más el año que viene. Eso simplemente
aún en este clima de desconfianza, eso pasaría por una cuestión cíclica, ¿verdad? Donde igual nuestra previsión general es que al fin del mandato de Alberto Fernández no llegaríamos, apenas estaríamos en los niveles de inicio de Alberto Fernández, y estaríamos más o menos, o peor, que hace 14 años atrás. Esta es una proyección general de la situación fiscal, que nosotros, acá una anécdota que hace a lo que dije recién. Sabemos por parte de lo que el equipo económico tenía elaborado un presupuesto con un déficit fiscal primario del 2%, lo había elaborado el equipo económico, lo había aprobado jefatura de gabinete, y fueron al Instituto Patria, que les dijeron de ninguna manera puede ser 2% de déficit, tiene que ser más, y le dijeron 4,5% de déficit. Y a las 48 horas vimos a Guzmán diciendo por televisión que iba a ser 4,5%. Eso fue una muestra muy clara y para nosotros muy, llamémosle, bastante angustiante de cómo se toman las decisiones. Es decir, en ese sentido la decisión la toma el Instituto Patria, está esta idea dando vuelta que a lo mejor Alberto Fernández termina siendo como un jefe de gabinete de Cristina, y Martín Guzmán una especie de asesor, que en este caso tenía una posición más austera y no fue convalidada, y hubo un cambio muy fuerte en ese sentido de las premisas fiscales, y encima es probable que ni siquiera las cumplan, con lo cual nosotros esperamos que haya un déficit fiscal del orden del 5% primario, aunque todo esto estará por verse. Bueno, todas las medidas actuales últimas han tendido quizás a tener un poco más de dólares, se verá si son 2.000, 3.000, 3.500, anticipar un poco los dólares, y hay una serie de cuestiones adicionales. Acá está todo, yo se lo dejo esto en la presentación, para medidas para aumentar las tasas de interés de pases, pero sin costo cuasi fiscal, o sea, donde los bancos pueden tener más pases y menos LELIQ, para salir de esta situación. Pero la suba de pases, a su vez la suba de la tasa de interés ha sido insuficiente, porque la tasa de devaluación siempre ha superado la tasa de call de las empresas de primera línea, y esto no lo va a cambiar, y por lo tanto hay una demanda de pesos para cancelar deudas en dólares, para cancelar importaciones, y eso ha afectado a las reservas del Banco Central, y eso no cambia en lo sustancial. Lo que cambió es que el gobierno prohíbe el acceso al MULC a las empresas endeudadas si no consiguen reprogramar sus deudas. Bueno, y ahí todo un detalle que no quiero entrar, de las medidas, donde tanto en reservas como en tipo de cambio, en general son todas medidas que o no tienen efecto o tienen efecto muy leve, o mejoras temporales, como puede ser el adelanto de retenciones. Y en todo caso, vamos a ver qué pasa con la colocación de bonos dólar link, que eso podría tener algún efecto, pero en este contexto, con un bono a un año, y después de una experiencia traumática con las LETES y con otros instrumentos dólar link de parte del gobierno, que llevaron a reperfilarlos y reestructurarlos, es difícil pensar que el ahorrista realmente se vea tentado por estos bonos, de manera tal que creemos que el efecto va a ser relativo, ¿sí? Y bueno, y hay un uso temporal, una mejora temporal por un uso parcial de lo que podría ser el swap chino, que ellos dijeron no se detona el swap chino, pero sin embargo, en la medida que las empresas puedan acceder a yuanes para pagar importaciones y eso liberar al Banco Central de dólares, podría significar alguna mejora de dólares con una deuda con China, que en un momento va a tener que significar que se pierdan dólares para comprar los yuanes que se le va a deber a China, ¿verdad? Son medidas temporales que pueden tener algún efecto. En general yo diría, todas las medidas pueden tener algún efecto, pero nada especial. Y uno podría pensar que esto tiende a esperar algún puente, probablemente con el Fondo Monetario Internacional, a ver si eso nos puede dar un poco de aire para crear ciertas certidumbres que el gobierno no está pudiendo dar en materia fiscal y monetaria y cambiaria, ¿sí?
Ahora, antes de volver sobre estos temas, quiero hacer un poco el corazón de la presentación, que tiene que ver con la idea de qué sería un dólar de equilibrio, porque está toda esta idea de, bueno, si una devaluación es necesaria o no. Y ahí tenemos que fijarnos en un dólar que pueda equilibrar la cuenta corriente, a ver si el salario es competitivo para favorecer exportaciones, qué pasa con el pleno empleo, con las aspiraciones sociales y económicas de los argentinos y los equilibrios de portafolio financiero. Un rápido vistazo a eso: la cuenta corriente no deja de ser la suma del ahorro neto del sector privado, y de ahorro menos inversión, y del ahorro público, o sea, el resultado fiscal, ¿sí? Siempre hay que tomar en cuenta que un tipo de cambio, para que aumente el superávit de cuenta corriente, tiene que lograr el aumento del ahorro nacional. Normalmente las devaluaciones reales aumentan los beneficios de la industria, del agro y otros que ahorran más que los que se perjudican, que serían los asalariados. Eso aumenta el ahorro. Y en el sector público, generalmente la devaluación ha dado lugar a posibilidad de aumento de impuestos a la exportación o control del gasto. Esos serían efectos más duraderos, y a veces simplemente las devaluaciones lo único que logran es por un tiempo lo que se llama impuesto inflacionario, que es un ahorro forzoso que hace el sector privado, y de esa manera se logra un superávit de cuenta corriente que dura lo que dura el pass-through, puede durar pocos meses, y en ese caso el efecto es totalmente efímero. Ahí tenemos la diferencia, ustedes ven en la línea verde, el ahorro privado. Notar que ahora el ahorro privado está en un pico, porque justamente por la pandemia se ahorra mucho, se gasta poco, y la gente recibe salarios, el IFE, la ATP, etcétera, y distintas ayudas por el déficit, y se gasta poco. Entonces, y al mismo tiempo se desploma la inversión, con lo cual el diferencial de ahorro e inversión es muy grande, pero hay un déficit fiscal muy grande, y por lo tanto igual la cuenta corriente es chica. Si las cosas anduvieran bien, la inversión subiría, el ahorro bajaría a estos niveles o eventualmente menos, y si no hay una mejora fiscal sustancial, habría déficit de cuenta corriente. O sea, no es tan fácil lograr un superávit de cuenta corriente duradero, y la llave para eso es mejorar las cuentas fiscales. Cuando vemos el salario, vemos que estamos en presencia de un salario competitivo. Esto es tipo cambio real multilateral, estamos en la zona de lo que fue el 2008, 2009, no la tan baja como fue el junio de 2002 después de la crisis, pero estamos en un salario que es la mitad del salario que había cuando estaba Cristina, medido en dólares. De manera que hay condiciones de competitividad que uno diría no hay necesidad de devaluar. Esto es lo mismo con cada moneda. La relación con el desempleo es más errática. Hay una demanda aspiracional que no me voy a meter, pero les recomiendo que lean el libro de Gerchunov. No es un libro, es un artículo de Gerchunov, Rapetti, de León, de La paradoja populista, que es como una aspiración que hay en la Argentina, aspiración de las distintas clases sociales, y cada vez que hay un pequeño margen fiscal se trata de satisfacer, y hay una permanente tendencia hacia el populismo para ver si se puede satisfacer esas aspiraciones, porque en principio el tipo de cambio real que satisface eso es más bajo que el que satisface los equilibrios económicos, y por lo tanto hay una tendencia al populismo y hay un tipo de cambio real más bajo que lo necesario, y siempre termina mal. Y hay un aspecto que me quiero detener, que es el equilibrio en portafolios financieros, que depende crucialmente del estado de confianza. Esto significa que si hay más confianza, hay menos grado de dolarización. Si hay poca confianza, hay mucha dolarización. Y eso tiene una dimensión política, es la desconfianza o confianza general al gobierno, y diría una dimensión fiscal. Podría haber un gobierno que sea amigable para los mercados, pero si no tiene una perspectiva fiscal clara, finalmente va a prevalecer la desconfianza. Con lo cual podríamos hablar de equilibrios múltiples en ese sentido, donde ya estamos diciendo que el tipo de cambio no depende solamente de la productividad, de la economía, del ahorro global, del equilibrio
económico y el equilibrio social, sino también de un equilibrio financiero que admite dos mundos, un mundo de confianza y un mundo de desconfianza. Recientemente el mayor momento de confianza de la historia reciente fue, de los últimos años, fue el mejor momento de Macri a fines de 2017, y ahora estamos en la zona de mayores desconfianzas. Acá ustedes tienen la evolución de los activos financieros totales de residentes argentinos, solo financieros, que llegaron a casi a los 500.000 millones de dólares en fin de 2017, con más o menos equilibradamente lo que era pesos, o sea, billetes y moneda, depósitos, acciones argentinas, todo lo que era la riqueza financiera en pesos, bonos en pesos, etcétera, y todo lo que era dólares. Por un tiempo, la riqueza financiera total de los argentinos, dejo de lado todo lo que es, por supuesto, inversiones en el exterior directas en lo que sería, digamos, inmuebles, etcétera, ¿no? Solamente la parte financiera estamos más o menos igual. Luego vino una gran pérdida de valor durante 2018 y 2019, pero vemos que lo que era la porción en dólares siempre fue en aumento y la porción en pesos se destruyó. Pasó de 267.000 millones de pesos a la zona de 80.000 millones de pesos, ¿sí? Menos de un tercio de lo que era. Acá cuando medimos en dólares, bueno, vemos la evolución de todos los activos en dólares, depósitos en dólares, después están los bonos, etcétera, y acá están chiquitos los argendólares, los depósitos en dólares, que son solo una fracción de toda la riqueza en dólares de los argentinos, y vemos en pesos cómo cayeron los depósitos y LEVAC, de 115.000, LEVAC en terceros, ¿no? LEVAC en el público, de 115.000 millones, pasamos a 35.000 millones, y bueno, las acciones que valían 110.000 millones terminan valiendo menos de 30.000, 26.000, y los billetes y monedas que valieron 35.000 millones equivalentes, todo esto medido en dólar MEP, terminando valiendo 12.000 millones. Entonces tenemos una gran dolarización, una destrucción de riqueza general, de riqueza financiera, pero especialmente una gran destrucción de la riqueza nominada en pesos. Ahora, fíjense, desde que subió Fernández, cómo el crecimiento del M3 privado en pesos ha ido de la mano de la devaluación del MEP. ¿Qué significa esto? Que la riqueza actual de pesos, de este grueso que es los depósitos y el circulante del público, se mantiene a raya, se mantiene en un mismo nivel en dólares. O sea, sube el dólar MEP y sube al mismo tiempo, van subiendo a la par que lo que sube el M3. Y el M3 sube motorizado en gran parte por el déficit fiscal. Esa emisión fiscal que va a los bancos, parte de eso después queda en LELIQ, pero no importa, para el caso no importa, esa emisión que va a los bancos y queda o en depósitos, en cuenta corriente o en plazos fijos, o una parte queda en billetes y monedas. Cuando tenemos el M3 vemos que sigue la variación según el déficit fiscal, y estas son nuestras proyecciones hasta fin del 2021 del M3, y esta es la proyección, por lo tanto, en estas condiciones de confianza, que son las mismas que prevalecía al principio del gobierno de Alberto Fernández, no ni siquiera en este momento, sino cómo empezó el gobierno de Alberto Fernández, uno podría decir que el dólar MEP podría tener esta trayectoria, que hoy estamos en 140, bordeando a veces 150, y podríamos llegar a terminar en 2021 alrededor de 200, si todo sigue más o menos igual, y si es relativamente tranquila la suba. Pero lo que vemos es la gran dificultad de bajar eso, justamente por lo que le decía, porque la emisión va a seguir subiendo. Y entonces tenemos, si este es el dólar MEP, que surge de la cantidad de dinero que se va a crear, que a su vez surge básicamente del déficit fiscal que se va a estar produciendo, y si la gente, digamos,
mantiene esos niveles de cantidad de dinero alrededor de 50.000 millones, en este caso le estamos dejando que suba hasta 54.000 millones, ¿sí? Esto nos lleva a una brecha como la actual, de 70 y pico %. O sea, se da una dificultad, en este caso estamos en 90, 95, pero quiero decir que estamos con una brecha que va a ser siempre alta, que no hay manera de bajar la brecha, ¿sí? Si quisiéramos, si en cambio la cantidad de dinero que se acepta tener en pesos es menor porque la desconfianza prevalece y estamos en 45.000 millones de dólares de todos los depósitos, las brechas van a ser del orden del 100%, que sería un poco la situación que está viendo en estos días. Digamos, si no hay una mejora en esto, y si ni siquiera el gobierno se las arregla para tener 54.000 millones de depósitos, las brechas serían muy altas. Fíjense en este gráfico, que yo les decía, durante Macri, al final del periodo, llegó a ser de 115.000 millones. Después bajó, vino todo el proceso de las PASO, que es donde definitivamente bajó hasta los 47.000, 48, 50.000 millones. O sea, en este momento, en 2017, era un momento que había confianza. Después esa confianza no se mantuvo por las sucesivas crisis y despertaron todo este proceso de devaluación y licuación del proceso de los pesos, y llegamos a este nivel donde al principio de Alberto Fernández estábamos alrededor de 50.000 millones y ahora seguimos en 50.000 millones. Si el gobierno se las ingenia para tener un poco más de confianza, bueno, deberíamos tener brechas del 70-80%, o eventualmente un poquito menos, pero siempre brechas altas. Y si no se las ingenia y hay desconfianza, la brecha puede seguir subiendo. Pero no hay condiciones en ese sentido para bajarlas. Acá simulamos una devaluación, como si fuera, y le puse fecha, en honor a Jorge, al 30 de noviembre del 25%, en un marco de confianza donde la devaluación se hace bien y el pass-through es menor al 40%, técnicamente uno lo puede calcular que es del 20 y algo por ciento en términos del costo importado de los bienes de la canasta de consumo o costo exportables del IPC, pero si fuera más, 40%, igual sería relativamente bajo. Si se hiciera una buena devaluación, bueno, esa sería la manera en que la brecha podría pasar al orden del 40% en un entorno de una leve suba de la confianza, ¿sí? O sea, pareciera ser que esto es lo que más puede aspirar el gobierno. Pero, de todas maneras, como justamente está encerrado en un marco de desconfianza, es que el propio gobierno ha decidido no devaluar. Sabemos que eso se debatió y ahora la decisión terminó siendo no vamos a devaluar porque se nos va a escapar de las manos, va a ser todo peor y finalmente va a ser peor nuestra performance electoral el año que viene, que es un poco lo que manda, es decir, qué es lo que habría que hacer para llegar lo mejor parado posible a las elecciones del año que viene y no tener una crisis adicional a la que ya está viendo, ¿sí? Por eso aparecen estas ideas de hacer todas medidas defensivas, todas medidas de aguante, todas medidas para ir tirando, donde yo veo que uno de los puentes puede ser esperar hasta que el acuerdo con el fondo algo ayude, incluso se le puede llegar a pedir algo de dinero, siguiendo lo que pasó con Ecuador, que acaba de recibir 6.500 millones de dólares del fondo tras firmar un acuerdo. Ahora el gobierno tiene más apuro en llegar a ese acuerdo con el fondo, quizás está esperando alguna ayuda particular de China, pero la cuestión es que todo para ir aguantando y tirando. Lo que se hace muy difícil es pensar que eso que marcó Guzmán, que es estabilizar la brecha cuando estaba en 60-70%, para después bajarla y que vaya a cero, todo eso parece una fantasía muy grande, porque estamos diciendo que si hacen las cosas bien y devalúan y les sale más o menos bien, habría una brecha del orden del 40%. Pero las tendencias son más bien o a brechas digamos, actuales del 70% o a brechas del 100%. Entonces esta es un poquito, y sabemos que con brechas altas la economía funciona mal,
hay sobrefacturación de importaciones, hay pagos anticipados de importaciones, hay cancelación de deuda, hay subfacturación de exportaciones, se resiente la liquidación de cosecha, se aumentan los pagos de la deuda en dólares, se siguen tomando crédito en pesos para los pagos de la deuda en dólares porque se piensa que en un momento va a haber devaluación. La economía funciona mal y por supuesto las inversiones no llegan porque el cepo sabemos que es algo que con un poco con suerte puede llegar a limitar la salida, pero limita totalmente la entrada de dólares. Bueno, y esto es lo que pasó en la balanza comercial, que yo no quiero abundar, que ustedes lo deben saber, pero que finalmente se liquida mucho menos que lo que indica la balanza comercial, porque el devengado de la balanza comercial, digamos, es muy inferior, es superior al de caja. El de la caja del Banco Central se resiente porque los dólares no entran, porque la financiación se acaba, entonces los importadores, en vez de financiarse, pagan deudas y los exportadores tampoco se financian, sino que todos se manejan, retienen lo más que pueden los dólares, etc. Entonces, bueno, en ese marco, uno diría como conclusión general para pasar a una ronda de preguntas. Es muy difícil bajar el contado con liquidación en Maple Blue sin cambios. En el ambiente general de confianza, en el caso específico actual, sin hablar de cambios de gobierno o gobiernos que inspiren mucha confianza, la llave, a mi juicio, sería volver a la coalición original con una menor preponderancia del Instituto Patria, que pase a un plano de menos poder, y donde los gobernadores, que en este momento parece que están ausentes, uno se pregunta a todos los gobernadores, uno puede decir desde, no sé, desde el propio Schiaretti, que no forma parte del Frente de Todos, pero que tiene su peso importante y en el peronismo, y Mansur, Uñac, Bordet, etcétera, están como ausentes en este momento y deberían tener una presencia que tranquilice, que creo que es lo que podría llegar a ayudar a tranquilizar un poco las aguas. Y la otra cuestión es que haya una perspectiva de mejora fiscal apreciable, y la única chance es que eso sea exigido por el Fondo Monetario y eventualmente aceptado por Argentina, que ya creo que da como hecho consumado que el 2020 va a haber un déficit importante, y entran las negociaciones con el fondo ya con esas decisiones, pero que la perspectiva para el 2022, 2023 se puedan visualizar como que son mucho mejores. Y por lo tanto, esta idea de los bonos cotizando a valores como si hubiera un default a la vista, ceda, porque estemos con tasas del 14-15% en los bonos, cuando no hay vencimientos, y con incluso las curvas invertidas que implican riesgo de default a corto plazo, en realidad es inaudito. Entonces uno diría que un acuerdo que con perspectiva fiscal, si es que el fondo, que yo creo que sí, lo va a exigir, una perspectiva más clara de lo que va a ser la evolución fiscal post-pandemia, o post-cuarentenas, sería, digamos, lo que podría llegar a traer cierto alivio. Pero eso sería la única forma, digamos, de crear un poco más de confianza para mitigar y que no suba tanto o que las brechas bajen un poco, ¿sí? Y bueno, y si no llega a bajar, toda la dinámica va a ser siempre complicada, ¿sí? Y solo bajaría fuerte, nuevamente, en el torno de un plan más confiable, dirigido por gente confiable, y donde hubiera una maxi devaluación bien hecha, que entonces permita superar esa brecha, porque obviamente la cantidad de dinero creada en la economía no va a desaparecer, y todavía el déficit, tenemos un tiempo de déficit por delante, y por lo tanto, como decía antes, es muy difícil bajar la brecha suficientemente para que sea 20 o 30%, o incluso menos, y en algún momento se pueda liberar el cepo. Entonces, solamente se podría dar con una mezcla de confianza y una dosis de devaluación bien hecha. Bueno, yo la puse la fecha el 30 de noviembre, pero obviamente no es porque creo que va a ser así, eso fue una simulación. Yo creo que hoy el gobierno está luchando para que no lo hubiera, y si lo hubiera en este contexto sería muy desordenada. Y entonces creo que por ahora en nuestro escenario base es que el gobierno aguanta y no encara una devaluación,
y solo la encararía si se siente más seguro de que eso va a andar bien, en parte con un acuerdo con el fondo, con más reservas, etcétera, etcétera, y si no, lo intentaría hacer eventualmente después de las elecciones, y si todo le va bien no lo haría nunca, porque finalmente es cierto que el dólar oficial, si estuviéramos en un ambiente de confianza, es un dólar suficientemente competitivo, en la medida en que se vaya ajustando, haya un crawling peg con la inflación, es un dólar que permitiría que la economía funcione bien. Pero nuevamente, tiene que ser un ambiente de confianza y con un déficit fiscal ya controlado, y que por lo tanto eso sea un combo sólido para evitar una maxi devaluación. Bueno, yo dejo acá, que era el tiempo estipulado, y quedo digamos, a lo que ustedes quieran preguntar o comentar. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, continúa Jorge Vasconcelos y después vamos a las preguntas, ¿de acuerdo? Hacemos la ronda de preguntas al final, Gabriel. Ok. Bueno, ahora me toca la parte que habíamos establecido. En realidad son muy complementarias las presentaciones, porque buena parte de lo que discutió Gabriel tiene que ver con el hecho de que falta un buen diagnóstico sobre los problemas de la economía argentina, y no se puede hacer un buen diagnóstico sobre los problemas de la economía argentina si no se toma el contexto de esta década que estamos por cumplir de esta inflación, una economía que no crece desde el último año de crecimiento fue el 2011, y entonces acá lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, un rápido repaso sobre algunos de los factores que explican esta inflación de 10 años. La historia arranca cuando los commodities hacen un pico en sus precios, que lo hemos establecido en 2011. A partir de ahí empiezan a caer, tanto los de energía, alimentos como metales. No se encuentran las commodities en un mal nivel de precios, en un muy bajo nivel de precios, pero obviamente han descendido respecto de ese pico. ¿Y qué pasó desde 2011 en la región? Todos países exportadores de commodities, fíjense, desde 2011 hasta el 2019, no vamos a meter en el cálculo el 2020, tenemos que, mientras Argentina cayó un 2,6% respecto del 2011, Brasil creció muy poco, 2,2%, pero Uruguay y Chile han estado en torno al 20% de crecimiento. Es decir, el descenso del precio de las commodities no necesariamente implicaba que tuviéramos una década perdida. Esa década perdida en realidad corresponde más a Brasil y Argentina y no al resto de los países de la región. ¿Por qué ocurre esto? Para sintetizar mucho, hay dos factores explicativos. Primero, cómo se aprovechó el auge de las commodities a favor de las exportaciones de cada país. Y segundo, qué tipo de políticas se implementaron después del pico del precio de las commodities. Bueno, fíjense lo que pasó con la participación de las exportaciones, el market share de las exportaciones de cada uno de estos países que estamos tomando para comparar su participación en las exportaciones mundiales. Uruguay aumentó un 50% su market share, si bien obviamente es muy pequeño, de 0,03 a 0,05 de las exportaciones mundiales. Chile un 23%, Brasil un 12% y Argentina cayó un 18%. Esto cuando hacemos la comparación entre 2003 y 2015. Es decir, la caída del precio de las commodities nos encontró en una situación de desventaja porque no habíamos aprovechado bien el periodo previo, el periodo del boom. ¿Y qué hicimos cuando las commodities empezaron a caer? ¿Qué reacción de política económica tuvimos? Bueno, Argentina y Brasil tuvieron una reacción de mucho empuje del lado del sector público.
Brasil, por el lado de sus empresas, el Banco de Desarrollo, Petrobras, etcétera, porque ya su nivel de gasto público era muy elevado hacia 2011, y Argentina siguió aumentando la participación del gasto público en el PIB a lo largo de todo el periodo. Y fíjense que los dos países que mejor performance tuvieron en el periodo post-boom, 2011 en adelante, recuerdan que habían crecido más de en torno a un 20%, fueron bastante contenidos en cuanto a su reacción de política por el lado del gasto público. Esta es la fotografía de la estanflación argentina. Primer trimestre de 2011 es base 100, primer trimestre de 2020 es a donde llegan estas flechas, estas curvas, y el consumo público es la única variable positiva a lo largo de estos 10 años o 9 años, y se muestra claramente cómo intentar crecer en base a consumo público termina generando una tremenda caída en la inversión, que es la curva que de 100 a principios de 2011 cae a 67 en números índices a principios de este año. Esta fotografía es la reacción del cuerpo económico frente a una mala medicina adoptada durante el boom y después del boom respecto de política económica en la Argentina. Es decir, lo que había que hacer después de 2011 era trabajar por el lado de la oferta de la economía, porque los precios relativos internacionales ya dejaron de favorecer. Es decir, había que flexibilizar la capacidad de producción, desregular, menos impuestos, mejor logística, precios relativos internos alineados con los internacionales, trabajar por el lado de la oferta. El gasto público, como vimos antes, subió 12 puntos hasta 2010 y 8 puntos adicionales después de 2010. El último año que Argentina tuvo superávit primario fue el 2008. Y los subsidios económicos aparecieron como un nuevo problema en la economía argentina, tanto como problema fiscal como desincentivo a la inversión. El gasto público sin financiamiento genuino y con una presión impositiva al límite desembocó en el ciclo de stop and go, el de los años pares e impares, que muchos asocian con años electorales, suponiendo que los gobiernos son expansivos en la elección y cautelosos, austeros en los años que no son electorales. Y en realidad es al revés. Una economía con estas condiciones de oferta y demanda, en una economía con estas características, lo que ocurre es que el intento de empujar la economía por el lado de la demanda tiene vuelo muy corto, es un vuelo de gallina. Entonces, hay expansión en el año electoral y esa expansión se tiene que curar en el año siguiente, no porque el gobierno se vuelva austero, sino porque las fuerzas de la economía obligan a esa situación. Después vamos a ver que en este ciclo 2020-2021 el calendario nos ha jugado una mala pasada, porque estamos haciendo una política fiscal y monetaria como si este fuera un año electoral, haciendo la inversa de lo que se hizo en periodos previos. Entonces, lo que tenemos en cuenta acá es que hoy la situación se ve corregida y aumentada, porque como mostraba Gabriel antes, la brecha cambiaria promedio del cepo original estuvo en torno al 45%, y ahora estamos arriba de 70%, apuntando a 90%, y el deterioro en las cuentas externas ocurre a mayor velocidad. Aquel cepo también terminó con reservas netas negativas, pero la velocidad de los acontecimientos claramente ahora es mucho mayor. Y el desaliento a la inversión privada se muestra con un solo dato. Un bono de YPF que vence en marzo de 2021, hoy está rindiendo un 35% anual en dólares. Es decir, es imposible pensar en la palanca de la inversión con un riesgo país en este nivel y con un rendimiento que tienen que pagar las empresas con deuda externa, como el que acabo de mencionar. Entonces acá viene el juego de la devaluación y el gasto público. Ustedes saben que en el IERAL se desarrollaron hace 30, 40 años los primeros estudios que trataban de combinar gasto público con tipo de cambio, y se encontraba que había
algún nivel de resistencia por encima del cual, si uno quería subir demasiado el gasto público, inevitablemente terminaba en una devaluación. Pero aquellos ejercicios, incluso los ejercicios o la realidad de los primeros años de este siglo, eran con un gasto público que en todo caso representaba 25 puntos del PIB, consolidando nación, provincias y municipios. Ahora el fenómeno es cualitativamente distinto. Y esto tiene que formar parte del diagnóstico para pensar cómo salir de esta encrucijada que enfrenta la economía argentina. Porque a cierto precio el tipo de cambio puede resolver el problema de los exportadores. Pero obsérvense que ahora ya la licuación que se generaba de gasto público con las anteriores devaluaciones, a este nivel de gasto público no ocurre. Y entonces lo que tenemos es que la devaluación resuelve, entre comillas, el problema de los exportadores, pero no licúa la presión tributaria sobre las actividades vinculadas al mercado interno. La presión tributaria en términos de mercado interno sigue igual, no se licúa con la devaluación. Y el sector privado vinculado al mercado interno es el que más empleos tiene. Entonces, la devaluación tiene muy poco efecto sobre la resolución del problema del empleo. Puede generar un poco más de empleo en algunas industrias y en algunos sectores agroindustriales, pero sobre el mercado interno tiene un efecto negativo si no se cambia la elevadísima presión tributaria. Y lo que estamos viendo es que en esta etapa la estanflación encuentra una característica distinta, nueva, que es el tema del desempleo, y después vamos a ver ese punto. Es decir, por el tamaño que tiene el gasto público, la devaluación es muy inflacionaria, la devaluación necesaria, y eso genera un problema de pobreza y eso obliga a más planes sociales. El gasto público en dólares del año 2019, medido al tipo de cambio oficial, sector público nacional, fue de 75.000 millones de dólares. Este año, medido a tipo de cambio oficial, estamos yendo a 91.000 millones de dólares y según el presupuesto 2021, considerando el gasto público y considerando el tipo de cambio proyectado por el presupuesto, estaríamos yendo a un gasto público de 84.000 millones de dólares. Por varias razones uno puede suponer que el gasto público de equilibrio, o cerca del equilibrio, es de 75.000 millones, no de 84. Por lo tanto, ahí habría que ver cuál es el tipo de cambio que lleva 84.000 a 75, y ese tipo de cambio no es el del presupuesto, según el cual el dólar oficial terminaría el 2021 en 102 pesos por dólar, sino un tipo de cambio en torno a 125. O sea, con un tipo de cambio oficial terminando en 2021 en 125, el gasto público, si se cumpliera el presupuesto 2021, el gasto público podría ser algo de 75.000 millones, y ahí las presiones devaluatorias podrían estar más contenidas. ¿Qué política económica necesitamos para enfrentar estos problemas del modo estructural que estoy planteando? Bueno, no podemos evitar considerar el statu quo actual en la Argentina, que es graficado en esto que ustedes están viendo. Aquí lo que tienen es la relación empleo privado formal sobre empleo público en todas las provincias de la Argentina. Fíjense que hay varias provincias donde el empleo privado formal es menos del 50% del empleo público en esas provincias, y que hay solo 6 o 7 provincias en las cuales el empleo privado es realmente significativo en relación al empleo público. El tema es que estas provincias, las que están en la parte de abajo del gráfico, representan el 82% del PIB, pero no pueden por sí mismas producir cambios si se pusieran de acuerdo en el Congreso Nacional.
en el Senado no tienen ninguna chance de pasar sus propuestas. Es decir, en esta estanflación, lo que estamos viviendo es una falta de crecimiento en el conjunto del país, pero que es básicamente una falta de crecimiento del motor del PIB del país, que son este grupo de provincias que, repito, representan el 82% del total. Las provincias no pueden traccionar y el resto de provincias no tienen la fuerza suficiente ni los incentivos suficientes para modificar esta situación. Este gráfico puede ser pesimista, pero también puede ser optimista. Si el conjunto de gobernadores llegara a la conclusión que con las actuales políticas podemos llegar a tener otros 10 años más de estancamiento, como los 10 que ya tuvimos, entonces la perspectiva de 10 años más de estancamiento es algo muy negativo, tanto para las provincias donde predomina el empleo privado, como para las empresas donde predomina el empleo público, pero que necesitan de las transferencias de coparticipación federal que se recauda en el grueso de las provincias más poderosas en términos de PIB, y por ende, digamos, en un escenario de 10 años más de estancamiento, las provincias dinámicas estarían peor y las provincias más dependientes de la coparticipación también estarían peor. Es decir, lo que podría unificar el diagnóstico y empezar a preocuparnos por cambiar las cosas es tomar conciencia de que con estas políticas corremos el riesgo de repetir 10 años de estancamiento y que la salida de esos 10 años es algo que tiene que hacerse de forma consensuada. Entonces nos vamos metiendo en la coyuntura, en lo más cercano. ¿Qué nos deja la pandemia? Hay varios elementos interesantes que están muy conectados con lo que estamos analizando. En primer lugar, lo que la pandemia ha hecho es poner en valor lo que implica tener un empleo formal y lo que implica tener una jubilación asegurada. Eso podría generar menos resistencia a reformas. Por ejemplo, si uno piensa en que necesita extender las fechas, los años para poder jubilarse de un modo gradual, para hacer que el sistema jubilatorio sea más sustentable. Ha puesto también en valor la infraestructura tecnológica, que es clave para cualquier proyecto productivo. Ha mostrado que puede haber cambios irreversibles en teletrabajo y comercio electrónico. Y eso tiene implicancias sobre la demanda de infraestructura y sobre las expectativas del empleo y del tipo de empleo que vamos a tener. Ha puesto sobre la mesa una masa de población en situación vulnerable, asistida por los distintos planes, que bien trabajada como una valiosa base de datos, podría servir para focalizar las políticas sociales mucho mejor, evitar superposiciones entre nación, provincias y municipios. Debería compartirse esa base de datos para poder diseñar políticas que sean bien focalizadas en base a toda esta información rica y nueva que ha aparecido. También nos ha puesto a compararnos entre países sobre qué hicimos en la economía, qué hicimos en la salud, y con honestidad intelectual, esas experiencias comparadas podrían también servir para lograr mejores prácticas en las políticas públicas de la Argentina. Hemos tenido muchas novedades legislativas, muchas decisiones por decreto o por ley, que seguramente han sido apresuradas por el momento, que quizás deberían revisarse a la luz del nuevo escenario una vez que la situación de la pandemia se pueda ver como más controlada. El teletrabajo, la regulación de Internet, los nuevos impuestos, etc. Nos ha puesto en evidencia que existen fuerzas centrífugas en el Mercosur. Cuando la pandemia empiece a ceder paso, va a ser muy difícil que el Mercosur sobreviva tal cual está. Uruguay, Paraguay sienten que el Mercosur es una camisa de fuerza. En noviembre hay elecciones municipales en Brasil. Dependiendo de qué pase en esas elecciones municipales, puede ser
que las fuerzas políticas predominantes de Brasil también lleven a la agenda algún tipo de ruptura o modificación del Mercosur. Esas fuerzas centrífugas tienen mucho impacto sobre las decisiones de política industrial y sobre las decisiones de las industrias asentadas en Argentina, y esto también tiene que ver con el tema del empleo. Y finalmente nos ha dejado con un piso muy elevado, tanto para la tasa de desempleo como para el riesgo país. La idea es que las medidas de coyuntura no pueden lograr una transición ordenada si no se amplía el horizonte. O sea, hoy todavía nos falta ampliar el horizonte, y para ampliar el horizonte sería fundamental que estos elementos subyacentes en la estanflación, este diagnóstico de la estanflación, gane lugar en la agenda de discusión de políticas económicas. Que se diga que el gasto público no es un problema en la Argentina, es no tener un diagnóstico meditado sobre por qué desde 2011 Argentina no crece. Con los gráficos que veíamos al principio, por lo menos uno tiene que preguntarse si no hay alguna relación causa-efecto en esas variables. Entonces, la revisión del exceso de gasto tiene muchas facetas. El país federal implica que hay mucha superposición de funciones entre nación, provincias y municipios, y eso debería revisarse. Hay un déficit estructural que está impuesto por el tamaño de los subsidios y por el tamaño del sistema previsional, y eso no puede quedar fuera de la agenda. Hay un problema de evasión impositiva que hace que tengamos alícuotas de impuestos muy elevadas para lo que recaudamos. Por ejemplo, en el caso del IVA, que recauda 7 puntos del PIB, el IVA tiene en Argentina una alícuota promedio del 21%. Muchos países de la región recaudan también 7 puntos del PIB con una alícuota promedio del 15%. O sea, tenemos un exceso de alícuota de 6 puntos generado por la evasión, que a su vez se explica por el exceso de impuestos que tenemos, ingresos brutos, débitos, etc. Marcelo Capello, el director del IERAL, insiste mucho en la necesidad de revisar la posibilidad de hacer ingresos brutos como una mochila del IVA, y eso sería una reforma que no podría dejar de discutirse y evaluarse si queremos resolver de fondo este tipo de problemas. Y no podemos decir que no ha habido una contribución fiscal del sector privado a la economía argentina. Si uno suma lo que se ha recaudado en derechos de exportación desde 2003 hasta este año, estamos hablando de 110.000 millones de dólares, que además no son un impuesto coparticipable las retenciones. Por lo tanto, cualquier revisión hacia adelante de esta experiencia de estos últimos 10 años debe tratar de ordenar estas piezas de un modo distinto a cómo se han ordenado hasta ahora. Y otro punto más. Cuando se piensa en valor agregado en la Argentina, se piensa como un lugar común en agregar valor aguas abajo de la cadena. Es decir, se piensa que los bienes finales siempre involucran mayor valor agregado que los bienes previos, que los insumos intermedios, que los bienes primarios. Y eso no necesariamente es así. En un estudio que hizo el Instituto para la Oficina de Planeamiento Presupuestario de Uruguay, que todavía se está desarrollando, lo que más le llamó la atención a las autoridades de Uruguay es este cuadro que ustedes tienen aquí, que muestra que un índice de complejidad, que es una metodología de Hausmann Hidalgo, y que tiene mucha similitud con el concepto de valor agregado, este índice de complejidad lo que muestra, por ejemplo, para automóviles, un índice de 0,83, este índice va de -3 a +3. Y para otros elementos como espejos, retrovisores, aparejos, para golpes, transmisión, el índice de complejidad es mucho mayor. Es decir, si uno cree que el valor agregado solo está al final de la cadena productiva, diseña los instrumentos de promoción de un modo tal que pueden ser inadecuados, porque finalmente ese valor agregado al final nunca se llega,
y posiblemente el aparato productivo esté mucho mejor preparado para producir bienes intermedios que finalmente tienen más complejidad y más valor agregado que los bienes finales. Entonces, terminando, digamos, la idea es que si uno hace una revisión de estos 10 años de esta inflación y trata de buscar una llave de salida, una herramienta, lo que tiene que pensar es lo que dice el título de esta filmina: pasar del federalismo del statu quo al federalismo competitivo, donde las provincias que son intensivas en empleo privado, inevitablemente van a tener un rol clave. Un gobernador de una provincia que depende de la coparticipación debería estar preguntándole a un gobernador de estas provincias intensivas en empleo privado: ¿qué necesitas vos para que el empleo privado recupere dinamismo? ¿Qué haría falta? ¿En qué podríamos colaborar? ¿En qué podríamos cooperar las distintas provincias para lograr un resultado donde se pueda salir de ese estancamiento? Eso implica poner el eje en el empleo privado formal y que el federalismo adquiera una forma competitiva donde en lugar de recibir sin dar, se establezcan mecanismos de copago, tal cual como se hizo en Alemania cuando se unificaron las dos Alemanias. Es decir, Alemania del Oeste invirtió en Alemania del Este, pero Alemania del Este hizo todo el esfuerzo necesario para reconvertirse, y el resultado, 30 años después de la unificación alemana, obviamente está a la vista. Si uno pone eje en el empleo privado formal, tiene que preocuparse muchísimo porque el riesgo país esté en 1.300, 1.400 puntos, porque YPF tenga un bono que vence en marzo del año que viene que pague el 35% anual. Eso no forma parte del discurso hoy de los funcionarios, y significa que no tienen pensado que, o no piensan, no le dan importancia que la salida de esta crisis va a depender de la capacidad de la economía de recuperar el empleo privado. Y quizás se guían por una inercia estadística. Si uno mira el periodo de esta inflación del 2012 al 2019, encuentra que la tasa de desempleo promedio fue del 7,9%. Entonces, quizás ese diagnóstico está contaminado por esa inercia, pero lo que nos está dejando el 2020 es un piso muy elevado de la tasa de inflación, probablemente del orden del 15%, y la reversión de esa tasa de desempleo no va a ser algo sencillo, porque si bien pueden recuperar dinamismo en algunos sectores, y ojalá así ocurra, como la construcción, que es empleo intensiva, también la recuperación de los servicios, de muchos comercios, va a quedar extremadamente condicionada. Y obviamente, si la tasa de riesgo país está en el nivel actual, la capacidad del sector privado de contratar es muy limitada, más en un contexto de controles de precios muy duros, donde las empresas están perdiendo rentabilidad y obviamente no tienen ningún incentivo para ampliar sus plantas de personal si sus costos suben por el ascensor y los precios controlados suben por la escalera. De modo tal que, si uno mira esa experiencia, la conclusión que tiene es que el gobierno necesita asumir compromisos. O sea, no se puede salir de la estanflación, no se puede salir bien de esta situación crítica de 2020 si el gobierno no asume compromisos fiscales. Por ejemplo, se presentó un proyecto de presupuesto donde la fórmula de indexación para el sistema jubilatorio no está especificada, donde la forma en que los subsidios se van a achicar tampoco está especificado, donde la recaudación proyectada es inferior a la que todos pensamos que va a ocurrir, porque la inflación de 2021 va a ser por lo menos 15 puntos superior a la inflación prevista en el presupuesto. Entonces, hay una trampa por la cual puede haber más recaudación, pero no está definido cómo se va a gastar ese exceso de recaudación respecto del presupuesto. Ese es el compromiso que el gobierno va a tener que asumir si es que quiere mejorar las expectativas. Es decir, si el presupuesto dice, independientemente de lo que pase con la recaudación,
El gasto corriente de 2021 va a subir un 30% en términos nominales respecto de este año. Entonces, todo lo que exceda la recaudación, lo que se necesita para cubrir ese gasto corriente, todo lo que exceda la recaudación a lo proyectado en el presupuesto, se puede destinar a otros fines. Se puede destinar, por ejemplo, a alimentar un fondo que signifique ahorro público para futuros vencimientos de deuda. Se puede alimentar un fondo que refuerce las garantías que existen para la asignación de crédito bancario al sector privado. Se puede alimentar un fondo que genere una transición de capacitación del desempleo actual a futuro empleo privado. Es decir, sin un compromiso por el lado del gasto corriente, estos objetivos serían imposibles. Pero si estos objetivos no se ponen sobre la mesa, ahorro público para la deuda, garantías para el crédito privado, promoción del empleo privado, entonces el problema del desempleo va a seguir muy elevado y va a condicionar completamente la agenda de la política y de lo social en los próximos trimestres. Y obviamente eso debe ser complementado con una hoja de ruta para reformas pro competitividad. Si uno mira esos 4 países que analizábamos antes, qué pasa con la facilidad para hacer negocios en esos países, qué pasa sobre la presión, con la presión impositiva sobre las ganancias. Claramente Argentina explica su peor performance en términos de crecimiento y en términos de inserción de sus exportaciones en las exportaciones mundiales por lo pésimo que muestra de estos indicadores de facilidad para hacer negocios y de presión impositiva. Entonces, la dinámica, esa dinámica de reformas pro competitividad no puede ignorar este tipo de indicador. No puedo, como Gabriel, dar una fecha para el momento en el cual llega la vacuna contra el virus de la estanflación. Pero nos vamos a ir dando cuenta de que esa vacuna está llegando si vemos en el horizonte que hay un ancla fiscal, que hay federalismo competitivo y que hay remoción de obstáculos a la producción. Gracias, espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias a ambos y vamos con las 2 primeras preguntas para Gabriel de parte de los miembros del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea y se preparan los 2 socios que hicieron preguntas, que son Adolfo Navajas y Juan Minguillón, que les vamos a dar la palabra. Las 2 primeras preguntas para Gabriel. ¿Habría riesgos de hiperinflación? ¿Podría haber posibilidades que usen las reservas que hoy son encajes, canjeando depósitos en dólares por bonos? Bueno, y riesgos de hiperinflación siempre hay en esta Argentina, con una montaña de pesos y con una situación cambiaria tan estresante. Cualquier devaluación mal hecha, sea que la haga el gobierno a propósito o finalmente el mercado ya lo imponga por la corrida fuerte de depósitos, que está ligada a la segunda pregunta, puede llevar a una devaluación, a un proceso de devaluación desordenado, o sea, devaluaciones, inmediatamente gran convulsión social, aumentos de salarios, aumentos inmediatos de precios al compás de la devaluación, o sea, lo que se llama un pass-through muy elevado del 80%, del 100% o incluso más, y ahí entraríamos en una variante de lo que pudo haber sido el Rodrigazo, lo que pudo haber sido las experiencias hiperinflacionarias. O sea, Argentina tiene un riesgo de hiperinflación. Ese riesgo se materializaría en la medida que el gobierno pierde el control de la situación. O sea, ya no haga lo que haga, ya nadie le cree nada, se van cambiando los ministros, el propio gobierno puede estar en duda si continúa o no continúa, puede haber hasta cambios presidenciales, etc. Se puede, una dinámica convulsionada desde lo financiero, lo político y un feedback permanentemente negativo que nos pone en una situación de hiperinflación, como ya ocurrió en Argentina. Serían variantes o del Rodrigazo o de la hiperinflación del 89, y eso podría ocurrir. O sea, está en manos del gobierno y de lo que haga para que eso no ocurra, ¿sí?
Si hace poca cosa, simplemente aguanta hasta que haya un cambio de gobierno, haya un cambio de paradigmas, más en línea con lo que estaba diciendo Jorge. Y bueno, y si no, en algún momento puede haber una explosión de tipo hiperinflacionaria. La otra pregunta, en estos momentos es muy probable que la contabilidad del Banco Central, cuando uno lo hiciera, vería que alguna parte, aunque sea pequeña, de los depósitos de argendólares ya no tiene como backup dólares y a lo mejor implícitamente el ELIC. Como el dinero es fungible, los dólares son fungibles, es una cuestión contable. El gobierno va a decir que tiene los encajes, pero cuando uno hace el balance, eventualmente ya, para devolver esos encajes, digamos, en realidad los depósitos de argendólares están vaqueados más del 80 y pico % hoy con encajes y liquidez bancaria, un poco con crédito a exportadores, pero ya se puede ir filtrando pesos del Banco Central, sean encajes o LELIC. Y eso, en la medida en que continúe, puede asustar, y en la medida que continúe toda la crisis cambiaria y la falta de credibilidad del gobierno, puede hacer que la gente empiece a tener cada vez más miedo y por lo tanto empieza a retirar los dólares. No debería haber problemas si, como sucedió hasta ahora, cada vez que hubo estas corridas, se devolvieran los dólares, porque nuevamente cerca del 85% de los dólares estarían líquidos. Pero como están en el Banco Central, no están en un organismo internacional, no están separadas de las reservas del Banco Central, que sería lo mejor para que no haya este tipo de temores, bueno, alguien puede pensar, combinado con lo que había comentado, que el gobierno es el gobierno del Instituto Patria, prácticamente. ¿Qué pensarán Cristina, Máximo y ellos si en algún momento no sería útil tener los 16, 17, 18, 19, lo que en ese momento esté, digamos, los 16 mil millones de depósitos, el backup de esas reservas, usarlas para otros fines y a la gente darles bonos en dólares en función de la emergencia económica, etcétera, etcétera, la pandemia y lo demás. O sea, que no podemos descartar, o sea, que este gobierno pueda llegar a pensar en eso. Otros gobiernos no llegarían a pensar nunca en eso, pero este gobierno sí lo puede pensar. Entonces, yo creo que el riesgo es muy bajo, porque hasta ahora todos los gobiernos lo respetaron, y cuando hubo corridas simplemente se devolvieron los dólares de la gente se le devolvió a la gente, pero en Argentina todo puede pasar. Así que si la dinámica actual llevara más convulsión, y como parte de esa convulsión habría una retroalimentación, salen los depósitos en dólares, eso crea más perturbación cambiaria, eso crea más debilidad del gobierno, cambian los funcionarios, y entramos en un círculo vicioso de miedo y de pánico, y bueno, podría haber una merma importante de esos depósitos, y en algún momento el gobierno, en su desesperación, puede decir, me quedo con esas reservas y a la gente le doy un bono. Eso podría llegar a ocurrir. Yo espero que no, y espero que las cosas no lleguen para tanto, pero el riesgo existe. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Ahora sí cedemos la palabra a nuestro socio de la regional del NEA, Adolfo Navajas. No está especificado para quién es la pregunta, pero adelante, Adolfo, por favor. Hola, Miriam. No, era nada más un comentario. Muchas gracias por las exposiciones. A mí me llamaba la atención el número bajo de desempleo. Y pensaba que por ahí el desempleo tiene que ver con la cantidad de gente buscando trabajo. Y como tenemos tantos planes y ya hay gente que no busca, quizás eso pueda ser una explicación del bajo desempleo, lamentablemente. Muchas gracias. Y ahora sí cedemos la palabra a Juan Minguillón, salvo que Jorge o Gabriel deseen hacer un comentario al respecto. Bien, adelante Juan Minguillón, por favor. Esta pregunta es para el licenciado Vasconcelos. ¿Cuál es la razón para que el gobierno no haga un control estricto del empleo informal? No es solo este gobierno, sino también los anteriores
anteriores. Hace muchos años había un control estricto y la informalidad era menor, y todo eso ayuda a un mejor control de la desocupación, de la subocupación, etcétera, etcétera. Sí, Juan. Yo creo que ahí el problema es ese federalismo del statu quo que tenemos, donde hay 17, 18 provincias, donde no hay prácticamente incentivos para atraer empleo privado. Entonces hay un círculo vicioso, y si uno mira las provincias dinámicas, que no son muchas, 6, 7, 8, ahí el problema que hay es el exceso de presión impositiva, porque en esas provincias los gobernadores dependen de recursos propios también. Entonces, ingresos brutos es un impuesto terrible que penaliza cualquier tipo de formalidad. Las cosas fueron, o sea, ingresos brutos, las alícuotas de ingresos brutos fueron subiendo a lo largo de los últimos años, y el tipo de pactos fiscales que había tiempo atrás buscando competitividad se han quedado en el olvido. De hecho, el presupuesto para 2021 parece ser, tiene varias cláusulas donde hay muchísima flexibilidad para que los gobernadores no asuman ningún compromiso vinculado con gasto público ni con empleo público. Entonces, en realidad, yo creo que hay un diagnóstico basado en esa percepción que decía Adolfo Navajas, de que la tasa de desempleo no es alta. Hay una visión basada en esa hipótesis que se va a probar que deja de ser cierta. O sea, la suba de la tasa de desempleo de 2020 es la novedad, de la estanflación. O sea, es una escala superior de la estanflación, con una tasa de desempleo mucho más elevada. Entonces, de ahí viene qué instrumentos se necesitan para revertir esa situación, y ahí entra a jugar la posibilidad de que los próximos 10 años sean distintos a los 10 años anteriores, de que exista verdadera preocupación de un número importante de gobernadores respecto de que la plata no va a alcanzar para más planes sociales, la plata se necesita recaudar a través de empleo genuino privado, y bueno, buscar por ahí. Pero hoy todavía no hay un diagnóstico de lo que significa esta estanflación en términos de desempleo a partir de ahora. Creo que esa es un poco la humilde contribución del instituto a los políticos, llamarles la atención de que no están viendo algo que está a la vista y que demanda un giro de políticas. O sea, no preocuparse por YPF tiene un rendimiento del 35% para un bono en dólares que vence en marzo, es no preocuparse por el empleo privado. O sea, claramente, ¿no? Es algo que es inadmisible que no exista más discusión pública sobre estas cosas. El gobernador de Neuquén debería estar, digamos, no solo el de Neuquén, obviamente, pero hay muchos proveedores de vaca muerta en la provincia de Córdoba, que obviamente son víctimas de esto, no del precio del petróleo internacional, sino de que no hay financiamiento para las empresas petroleras argentinas con una YPF pagando el 35%, que obviamente es una tasa teórica. O sea, eso es una tasa que implica que el mercado supone que no va a poder hacer frente a ese vencimiento de marzo del año que viene. Ojalá que lo pueda. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien, muchas gracias, y ahora sí vamos con las últimas 3 preguntas de parte del señor Ernesto Rey. Voy a leerlas para que sea más efectivo. Después voy a leer las de Silvia Rey y por último la del señor Ángel Siroco. 2 preguntas de parte de Ernesto Rey. Una para Gabriel. Gabriel, si Alberto Fernández no pagó los bonos, ¿pagará los bonos 2021?
¿Hay, a su entender, motivos legales para creer que uno eran dólares y por eso se defaultearon y los otros son pesos ajustados por dólar y por eso se van a pagar? Y para Jorge Vasconcelos, también de Ernesto Rey, ¿qué tiene que ver con los gobernadores y su planilla de empleo público y privado? ¿Qué le parece? ¿Será el rol de del gobernador de Córdoba? Bueno, empiezo entonces con la pregunta sobre el bono. Bueno, obviamente Argentina viene de una experiencia traumática que a su vez deja espacio para pensar, bueno, durante el año que viene no hay vencimientos, este bono se va a poder pagar, o van a colocar otro bono, dólar link, en ese momento, y no va a haber problemas. O como cualquier otro bono en pesos, donde después se verá para el gobierno si la tasa de devaluación es menor o mayor que la tasa del LELIQ, implícita, porque en este caso sería el Tesoro se endeuda a tasa dólar link, en lugar de, digamos, el mecanismo sería algunos depositantes, si las cosas salen bien, van a comprar este bono, dólar link, van a bajar sus depósitos, los bancos van a bajar su stock de LELIQ, y por lo tanto el Tesoro es el que asume la deuda y el Banco Central tiene un poco menos de deuda. Si fuera así, sería una cuestión menor, después de ver si el costo cuasi fiscal es un poco mayor o no que el fiscal. El problema del bono dólar link a un año es que un año es mucho tiempo y en Argentina puede pasar cualquier cosa, y si llegara a haber maxi devaluaciones, incluso si llegara a haber un brote de tipo hiperinflacionario, obviamente los incentivos del Estado van a ser para no pagar ese bono, para extenderlo a la fuerza, no va a poder pagarlo, porque no va a poder provocar una llamarada inflacionaria adicional emitiendo lo que sea, y seguramente nadie va a querer refinanciar ese bono. Por lo tanto, todavía Argentina tiene esos riesgos, y por más que haya despejado los vencimientos, es más probable que la demanda sea de tipo institucional, algunos bancos que tienen capacidad para tener justamente mayor patrimonio computable en este tipo de bonos, algunas compañías de seguro, etcétera, pero no creo que el ahorrista común vaya a estar muy motivado a comprar bonos dólar link por el riesgo implícito, ¿no? Respecto de la pregunta de Ernesto, no me quiero meter mucho en temas políticos, pero yo creo que la idea es ver que si bien no hay conciencia de qué hay que hacer para salir de la estanflación en la agenda de la discusión de políticas públicas, sí va a empezar a haber conciencia de los efectos que implica arrastrar el statu quo. El tema del empleo, post pandemia, bueno, la construcción se puede recuperar con la brecha cambiaria, porque hay obviamente incentivos para hacer reformas o ampliaciones en las propiedades, usando la cotización del dólar blue de 150 pesos, pero eso ennegrece la economía, o sea, la recaudación, con la brecha cambiaria, como está, sin un mercado legal para el dólar financiero, ennegrece la economía. Entonces puede haber un beneficio parcial, puntual, sobre la demanda de cemento, sobre la demanda de empleo por esas obras, pero la recaudación va a ser una defraudación. Y bueno, yo creo que existen mecanismos institucionales de los gobernadores para trabajar estos temas, decir, bueno, ¿qué está pasando con la recaudación? ¿Por qué existen estas trabas al contado con liqui, etcétera, que hacen que toda la economía se ennegrezca y la recaudación responda mucho menos de lo que responde una eventual recuperación de tal sector o tal otro? En el teletrabajo, es como si hubiera sido inventado para la Argentina, un país con una enorme concentración de población en el puerto de Buenos Aires. El teletrabajo parece diseñado para la Argentina.
pero si el Congreso aprueba leyes que en vez de favorecer el teletrabajo lo traban, la descentralización posible del país en base a una legislación laboral moderna y flexible se trunca o se frustra o queda minimizada. Si el cambio legislativo que ha habido con el tema de Internet y todo los servicios de telecomunicaciones sigue como se planteó con el decreto de un par de meses atrás, la infraestructura tecnológica que ayuda a descentralizar el país tampoco va a prosperar, tampoco va a ayudar, porque, así como hace 30, 40 años, las casas se elegían según hubiera o no teléfono, si esta norma hace que la inversión en tecnología, en cableado de Internet, se frena, entonces vamos a elegir los barrios en función de si tienen o no Internet y un cableado más o menos moderno. Y no vamos a poder hacer teletrabajo si no se dan esos requisitos. O sea, si se le pone la lupa competitiva y federal a las normas, entonces todo necesita ser revisado. No es una cuestión de un gobernador. Obviamente hay provincias en las cuales la dinámica del empleo privado les tiene que preocupar primero, pero también la dinámica de la recaudación por debajo del potencial, porque hay mucha evasión, porque se ennegrece la economía, les va a terminar preocupando también a los gobernadores cuyos ingresos totales están 80, 85 o 90% explicados por las transferencias de coparticipación. Estamos todos en el mismo barco y entonces, digamos, es cuestión de subir el nivel de la discusión de las políticas públicas en la agenda, en cualquier lugar del país, en cualquier rincón. Muy bien, muchas gracias y vamos con las dos últimas preguntas de parte de la señora Silvia Ruiz Botrico y dice, si el gobierno aguanta como nos dijo recién, ¿cómo se sale de esto? ¿Llegamos a las próximas elecciones presidenciales? Y la pregunta del señor Ángel Siroco, consulta para cualquiera de los dos expositores. ¿Cómo visualizan el comportamiento sociotécnico nacional si aplicaran las herramientas de administración del comercio de la Organización Mundial de Comercio, de modo de inducir al sistema productivo a ingresar al sistema multilateral de comercio? Esta es la pregunta y la segunda difícil te la dejo para vos, Jorge. La primera es, bueno, aguantar cuando uno tiene una visión, digamos, decir, bueno, ahora lo importante es que en la crisis cambiaria no lleve puesto toda la situación y ver si se especula con que, bueno, a ver si llegamos bien al marzo cuando entra más la soja, y a lo mejor ya está el acuerdo con el Fondo Monetario, y después va a ser, bueno, llegamos a las elecciones y a lo mejor tenemos una buena performance, y es una política permanentemente de vamos viendo, y donde no hay una idea de largo plazo, sino una idea de ir superando situaciones, ¿no? Como si fuera partido a partido. Y bueno, eso es, por supuesto que puede, el grado de dificultad que se presente, si el gobierno logra dólares, ya sea porque hay algo del Fondo Monetario, porque mañana hay un acuerdo mejor con China, dependiendo como qué pasa en las elecciones de Estados Unidos incluso, o si puede dominar un poco esta situación, y bueno, y evitar hiperinflación, y evitar maxi devaluaciones. Después se verá si la población acompaña o no acompaña al gobierno y lo termina de votar. Las condiciones yo creo que para un cambio de gobierno en 2023 ya se están dando, porque aguantar 3 años no es fácil, y perfectamente podría ocurrir en el interín cambios a nivel del propio gobierno. Ustedes habrán escuchado rumores en estas épocas que si renuncia Alberto Fernández, que si asume Cristina, que después Cristina renuncia y que si asume Massa y si asume esto. Ya hay especulaciones sobre todas esas cosas. Al calor de la crisis rápidamente hay especulaciones. Después se verá cómo decantan, hay que ver qué posición asume Alberto Fernández.
hay que ver qué posición asume con los gobernadores. Entonces yo no quiero meterme en todo ese análisis que es muy fluido, político, si el gobierno aguanta o no aguanta. El tema es que puede llegar a aguantar y en una condición muy precaria y con una economía estancada, como también decía Jorge, y seguimos estancados y van pasando los años y simplemente la vamos llevando como se puede, con cada vez más costos, con cada vez más desempleo, hasta que haya una reacción, justamente creo que los gobernadores, a mí me parece que los gobernadores de la franja intermedia de ese cinturón, que son las importantes y son las que tienen empleo privado, desde Buenos Aires, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, son las provincias y los gobernadores que deberían poder juntarse y diseñar algo distinto para que justamente no sea cuestión solo de aguantar y de paliativos y de parches. O sea, acá creo que en ese sentido, si la crisis cambiaria se pone más virulenta y el gobierno no la puede domesticar, y bueno, los tiempos políticos se van a acortar y van a haber crisis políticas que desembocarán de una manera o de otra. Y si logra paliar y aguantar, bueno, tendremos un crecimiento que será solamente una recuperación parcial de todo lo que se perdió este año y lo que se viene perdiendo en años anteriores, pero seguiremos en la zona de estanflación, como también lo dijo Jorge, y seguiremos hacia los tumbos. La pregunta vinculada a la OMC no estoy en condiciones de responderla. Solo reitero algo que comenté durante la presentación, que también para mí es algo que no ha subido lo suficiente en la agenda y que va a ser un tema importantísimo en poco tiempo, que es que hay predominio de fuerzas centrífugas en el Mercosur. O sea, claramente Uruguay y Paraguay están buscando una excusa para salir, y si Brasil muestra algún camino de salida, vamos a tener un problema de no tener respuestas, y eso va a influir mucho sobre las decisiones de las industrias. O sea, no es un tema institucional de los eventos que podamos tener o no tener. Es un tema que influye sobre las decisiones de inversión y de empleo de muchas actividades industriales. La fuga hacia adelante vinculada con esta crisis de Mercosur habría que pensarla en una búsqueda de alianza, de convergencia con la Alianza del Pacífico, con Chile, Perú, etcétera, y construir una agenda ahí, con cronograma, digamos, con todo lo que se necesita de tiempo para que las empresas se adapten. Pero hoy, digamos, con la relación cambiaria que hay entre Argentina y Brasil, o sea, el peso oficial está tremendamente sobrevaluado con respecto al real brasileño. O sea, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista de las propias fuerzas económicas, estamos frente a un problema muy serio que el gobierno tampoco ha advertido y que debería asumir y ponerse al frente para tratar de evitar el daño mayor que podría significar eso. Y respecto del tema electoral, bueno, subrayo algo que comenté en la presentación también de Paz. O sea, el calendario le ha jugado una mala pasada al gobierno. En los años impares eran los años donde se extremaban los instrumentos expansivos por el gasto público, pero como el año anterior se había hecho algún tipo de ajuste, en los años pares, años de elecciones, la tasa de inflación mensual tendía a converger al 2%, y eso generaba cierta tranquilidad y permitía, digamos, que los oficialismos de cada momento en esos años impares, con una tasa de inflación del 2% mensual, la lucharan y pudieran tener éxitos, ya sea fuertes o intermedios, en términos electorales. Pero el calendario ha jugado una mala pasada, y este 2020 estamos teniendo una emisión monetaria y una expansión de gasto público, como mostraba Gabriel, que hace que el escenario para 2021
no es es imposible que sea de una inflación del 2% mensual. Si además la tasa de desempleo sigue cerca del 15%, es un año, el 2021, con características de años no electoral. Entonces, digamos, la forma en que políticamente el gobierno puede intentar hacer frente a esto es anticiparse lo más posible al agravamiento de los problemas. La fecha que puso Gabriel de noviembre no es caprichosa en ese sentido, tiene una lógica política, que es que si tienen que tomar medidas, desde el punto de vista del mismo oficialismo, deberían anticiparlas para tratar de que a mediados del año que viene el escenario económico a lo que es un año impar electoral, con una inflación un poco más contenida y una tasa de desempleo bajando. Pero si la política económica consiste en lo que estamos viendo hoy, obviamente en mediados de 2021 no va a tener esas características. Muy bien, impecable, un fuerte aplauso virtual a los expositores y en breve remitiremos el video. Muchas gracias a todos y como es habitual, al finalizar cada reunión, invitamos a ustedes para el martes 13 de octubre a las 14 horas. Trataremos el tema Desafíos para el desarrollo argentino, la nueva concesión de la hidrovía, a cargo de la señora Carolina Beltramino, jefa regional de la filial Litoral con sede en Rosario, y los señores Rafael Conejero, Luis Zubizarreta y Alfredo Cese. Y también para agendar con tiempo, el miércoles 21 de octubre contaremos con la presencia virtual del doctor Ricardo Arriazu. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias.